San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. Buenas noches, bienvenidos a su programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Nos da mucho gusto, aunque no lo crean. No, ciertamente que nos da muchísimo gusto estar aquí en este programa y transmitiendo desde aquí con la presencia tan agradable de Moramay, que nos acompaña aquí en los controles. Y cómo no. Cierto. Claro, Presencia agradable de Moramay, que nos acompaña en los controles. Hoy estamos nada más Fray Edgar y yo porque por lo pronto porque el padre Nacho va a llegar dentro de un momento. Viene por ahí así Nacho, viene volando. Y entonces al ratito llega. Y pues, como les decía, mucho gusto nos da estar aquí con todos ustedes. Un saludo muy afectuoso a todos ustedes que nos acompañan religiosamente cada miércoles o cada vez que transmitimos, porque también se transmite el sábado todavía, ¿verdad? Creo que sí, no sé. Bien, ¿Todavía? ¿Sí? Sí, sí. Nos dicen controles que sí, todavía, bendito sea Dios. Y entonces, pues, un saludo muy afectuoso a nuestras familias, a mi mamá que por allá nos escucha en Monclova, Coahuila, ahí en la colonia Borja de Díaz Ordaz. Espero que me esté escuchando. Mi madre, no pude ir a verla en estas vacaciones, pero bueno, pues madre, pues ya ves, a veces hay veces que nada el pato y a veces que ni agua bebe. Entonces este pato ya ha bebido mucho, así es que entonces ya no lo quieren dar de tanto de beber. Y entonces pues pero al ratoncito le gusta el queso, es decir, después nos vemos por ahí. Saludo afectuoso a mi madre, a mis sobrinos y también a los seguidores fieles, acérrimos seguidores del programa. Antonio Mar, que el otro día me dijo que me dio de alta en el Facebook. Facebook. Fíjate, en el Facebook, Antonio Mar tiene Facebook. Y entonces, pero no era yo. Y dice que se dio una quemada ahí con alguien que le dijo, que si usted es el de los chistes. Pues no, fíjase, que no era otro Miguel. No era ese Pepito. No es el único Miguelonches que existe. Yo era. Entonces, Miguelonches. Un saludo a la familia franciscana. A la gran familia franciscana extendida por Tuto el Orbe, pero sobre todo en estas tierras baja californianas, en esta provincia, en la extensión de nuestra provincia, es decir, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Y pues por aquí nos escuchamos. Un saludo muy afectuoso a nuestra maestra de inglés que me mandó unos chistes por ahí de unos alumnos, porque da clases de inglés a unos niños. Y pues ahí que por qué el libro de matemáticas por qué se suicidó, que porque tiene problemas. Ay, ticherita. Ay, Dios santo. Bueno, por ahí les tan paso al temprano rato. Y empezamos con los chistes. Por ahí les paso al rato los chistes que me dijo, pero bueno, un saludo para sus niños, para la Pecas, la Luni, la Puni, la no sé qué tan, tiene 3 perritos ahí que hacen un argüende. Cuidado con el perro, es decir, no lo vaya a pisar. Entonces, por ahí andan las pulguillas ahí, corre para todos lados. Un saludo para Teresa Carrillo, para esta mujer, ¿cómo se llama? Ay, ya se me olvidó, Lorena Ochoa iba a decir. No sé qué, pero ahorita saco la lista, por acá la tengo. Bueno, la idea es esa. Para no decir imprecariedades. Ya no más. Ay, Dios santo. Improperios. Ándale, esos improperios. Imprecariedades, ¿dónde sale esa palabreja? La acabo de inventar, según la Real Academia Española de la Lengua. Ay, improperios. Ay, ¿dónde está la? Para dejar de decir improperios, mejor buscas tu lista. Pero ya aparecerá en el siguiente segmento. Saludamos a todos los que nos escuchan. que le mandaron específicamente saludos a Fray Miguel. Ay, pero especialmente a toda la familia franciscana. Óigame la tos, se me olvidó la lista. Ay, nomás traje la otra.
A la que no es lista. Se trajo la mensa. No se trajo la lista. Pero bueno, pues ya saben, un saludo a toda la familia religiosa franciscana, a los que no son religiosos también. Ay, ¿qué estás haciendo, Moramais? Nos tiembla el semblante. Ha de ser el están efecto, tomando fotos. No se preocupe. Bueno, pues ya agarré mucho pedazo del segmento, ¿verdad? Entonces ya me estoy robando aquí espacio a Fray Edgar Valderrama Muro, que Amén. Viene lleno de espiritualidad ya de Jalisco. Santo ya estuvo Cristo. Con el ministro general y bueno, voy a renovar los votos en el Cristo del Cubilete. Válgame. Es del Cristo del Cubilete, ya divina con calma providencia. Usted cree nada más, o sea, vea nomás ahí, la cara que trae ya lleno de Holy Spirit. Ahí en el Facebook, pues los hermanos han compartido muchas fotografías, pero seguimos con los saludos a toda la fraternidad, a todas las fraternidades OFS, Jufra, tanto del centro de la mesa como de Mexicali y otras partes que nos escuchan. Un gran saludo a todos ustedes y gracias por sintonizarnos, a todas nuestras familias, como decía Fray Miguel, especialmente a la familia franciscana, las hermanas franciscanas del Sagrado Corazón, las hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción, las hermanas franciscanas de Nuestra Señora del Refugio, a las hermanas franciscanas misioneras de La Paz, las misioneras franciscanas de La Paz, a todos en general, a todos ustedes que son tanto amigos, pertenecientes a la familia o simpatizantes de esta espiritualidad tan rica que es la de San Francisco de Asís. Gracias por sintonizarnos. Y si tienen dudas, aclaraciones, preguntas, algo que quieran saber o quieran compartir con nosotros, lo pueden hacer al 622-8962 o al 866-228-4305 si lo hacen desde Estados Unidos. Si lo hacen desde fuera de la República, en Estados Unidos, como mi tía Rosa, que creo que nos está viendo desde Los Ángeles, California, en la ciudad del Monte, gracias por sintonizarnos. Y si nos sintonizan en otros lados de la República, como Guadalajara, que nos están, yo creo, sintonizando la comunidad de Albernia, allá a todos ustedes muchos saludos. Nos pueden contactar al 01800-788-7606. Estamos para servirles, estamos para compartir un poquito de lo que es esta visión, como decía un padre francisclariana, de la vida. Claro, y si tienen dudas, comentarios, algo que quieran compartir dentro de las redes, los pueden hacer en www.coinoniaradio.org o en tjcatólico.com. En fin, estamos para servirles. Y siguiendo un poquito la tradición que hemos llevado ya de estos segmentos, vamos a iniciar con el recorrido de los santos de la semana, pero vamos a dejar a uno pendiente para el siguiente segmento, porque es un santo importante. Pero vamos a recorrer los de nuestra semana. A partir del día 4 del miércoles pasado, nos pasamos al jueves 5 y 6. El día viernes 6 de este mes, recordamos al beato Lorenzo de Villamaña. El beato Lorenzo de Villamaña, él nació precisamente en esta ciudad de Villamaña en el año de 1476 de una familia noble llamado de Masculis. Educado cristianamente, cuando quiso hacerse franciscano, se encontró con la oposición de su padre, que trató de disuadirlo por otros medios. El joven, firme en su propósito, consiguió por fin el consentimiento paterno, ingresando entre los observantes de Ortona. Ordenado ya sacerdote, lo destinaron al ministerio de la predicación. Sus sermones, llenos de unción y sabiduría y fuerza evangélica, arrastraban a sus auditorios a la conversión y a la santidad de vida, logrando inmensas confesiones. Su intensa actividad pastoral se unía con largos espacios de oración y severas penitencias. En su ministerio permaneció hasta la muerte, que lo sorprendió en la ciudad de Ortona el 6 de junio de 1535. El beato Lorenzo de Villamaña. Después, recorriendo nuestra semana, nos pasamos al día 8 de junio, en el que recordamos la memoria del beato Nicolás de Gesturi. Nació en la ciudad de Gesturi, en la Cerdeña, en Italia, el año de 1882. Como ven, es un santo cercano a nosotros, de padres muy pobres y cristianos. Pronto quedó huérfano y en su juventud trabajó en el campo. En 1914, cumplido el año del noviciado, emitió la profesión como hermano lego en los capuchinos. Sus 10 primeros años de vida religiosa los pasó en distintos conventos de la zona de la Cerdeña, desempeñando principalmente el oficio de cocinero. En 1924 fue trasladado a Cagliari, donde ejerció hasta su muerte el oficio de limosnero, que convirtió en un verdadero apostolado del buen ejemplo. Muchos, al encontrarlo, hacían sus confidencias y le pedían consejos y oraciones. Lo llamaban junto al lecho de los enfermos en casas u hospitales.
Siempre estaba pronto para ayudar a los necesitados. Dios obró por medio de él curaciones extraordinarias. A su condición humilde, bondadosa y penitente unía una intensa vida de oración y contemplación. Lo llamaban Fray Silencio. Fue una figura de humilde limosnero que murió en Cagliari el 8 de junio de 1958, siendo beatificado por Juan Pablo II en 1999. El beato Nicolás de Gesturi. También recordamos, y cerrando nuestra semana de santos franciscanos, por lo pronto, a una beata interesante que se llama Yolanda, pero ella es conocida por otros nombres. Es también llamada Violante o Iolenta de Hungría o de Polonia, pero es más conocida como Yolanda de Polonia. Hija del rey Bela IV, nació en Budapest hacia el año de 1235. Estaba emparentada con numerosos santos de su época. Fue educada en Polonia por su hermana Santa Cunegunda, esposa de Boleslao el Casto de Polonia. Después que se convierte en clarisa. De su temprano matrimonio con el duque Boleslao el Piadoso de Polonia nacieron 3 hijas. Además de cumplir con sus deberes en el hogar, Yolanda se dedicó a las obras de piedad y misericordia, siendo una madre para los pobres y necesitados, fundando iglesias y hospitales, contribuyendo a la difusión de la orden franciscana. Muerto su esposo, decide ingresar muerto su esposo y casadas sus hijas, ingresó con la tercera al monasterio de Clarisas de Sandek. Abandonado por las incursiones de los bárbaros, se trasladan las religiosas a Gniezno, fundado por ella misma, del que fue abadesa y en el que muere el 11 de junio de 1298. Resplandeció por su profunda humildad y por su asidua contemplación a la pasión del Señor. La familia franciscana celebra su memoria el día 12 de junio. Así cerramos esta semana de los santos franciscanos, pero dejamos, como les decía al principio de nuestro pedazo, uno pendiente, que lo vamos a tratar y va a ser un poquito parte de lo que vamos a ver junto con las noticias de la semana y de nuestro acontecer, y que les cuente un poquito de la experiencia que tuvimos en Guadalajara con el ministro general. Pero no se vayan, este santo es un santo importante, conocido de todos ustedes, pero vamos a ver aspectos interesantes de él. Así que no se vayan, este es su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Koinonia Radio Cultural, una opción diferente en la radio, hace posible la libre expresión a través de la cultura. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección,
teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery, apoyando a Koinonia Radio. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Bueno, aquí estamos de nuevo. ¿Qué creen? Ya la lista. Bueno, aquí la tengo. A ver, ahí le va. Así, rapidito. Un saludo muy especial para Tere, Carmelita y Ángeles Cervantes Martínez, que nos hacen una bola de favores ininterrumpidos. Ahí Dios se los pague. Para Aida Zavala y sus hermanas, también ellas nos son bienhechoras ahí. María Magdalena Ramírez, para la madre Amelia del Hospital del Carmen. Yo no sé si todavía siga convaleciente, pero un saludo para ella. Las madres del Sanatorio del Carmen de Ensenada, para la señora Gamboa Arnaiz, que es una buena bienhechora ahí que tenemos, que Dios le conserve la salud. Para la señora Carmen Alemán, por su salud, por ahí sé que está en alguna terapia de rehabilitación. Y para la contadora Laura Zamora, y por último para Blanca Alicia Luna, alias La Ticherita. Bueno, son los saludos que tenía pendientes ahí, que no encontraba la lista, fíjense. Yo también quisiera agregar estos saludos a algunas personas que nos contactan por vía Facebook, en nuestros Face. A Osvaldo Rodríguez Alcántara, que nos saluda desde allá de Ensenada. A Erika Alexis Mendoza Subieta, que también nos saluda, y Osvaldo manda saludos a la comunidad de Albernia, a los muchachos de Albernia y de Jufra aquí en el templo de San Francisco de Asís. Gracias, un saludo a todos ustedes. También a Alicia Cordero, que nos sintoniza aquí en la ciudad de Tijuana. A Alejandro Aguirre López, que también nos está sintonizando en Mexicali. Y a Alan Trejo, que nos saluda. Y nos saluda desde aquí, desde Tijuana, que está atento a nuestro comentario. Y algunos de los que nos están saludando, como Vicky Cervantes y Silvia Elena Montaño, junto con Alicia Cordero, están tratando de adivinar de quién es el santo que vamos a hablar, el santo que nos falta. Sangoloteo se llama. No sé qué. No, es un santo, como les decía, conocido de ustedes y de muchos, y de hecho es muy solicitado por las casanderas. Y sí, Alicia Cordero tenía razón, es San Antonio de Padua. San Antonio de Padua es un santo importante para nosotros en la orden. Es muy conocido por ser un taumaturgo. ¿Qué significa esto? Un santo que hace milagros. No los hace así a destajo, pero hizo grandes milagros. Uno de los cuales que se recuerda es precisamente el hecho de que una mujer quería casarse y pone a San Antonio de cabeza, y empezó a desesperarse, que no podía, que no quería, hasta que lo aventó por la ventana. Y ella quería casarse, pero no tenía dinero para la dote. Y al caer, el San Antonio le pegó a una persona y que iba pasando, el pobre mono se descalabró al señor, se asomó a la casa pues para ver qué había pasado, si se había caído, lo había lanzado, por qué estaban tirando la pieza esta. Y dice, pues platicando con el señor, que pues que la muchacha estaba muy triste porque no podía casarse, ya que no tenía dinero para la dote, y decide este hombre pues pagarle la dote para que la muchacha se pudiera casar. Algunas de estas intervenciones son las que nosotros recordamos de San Antonio de Padua. Y yo quisiera leer un poco de de un esquema de su biografía, de su vida, de quién era San Antonio, por qué también pudiera ser conocido San Antonio de Lisboa, porque han de saber que a pesar de que murió en la ciudad de Padua, Italia, él era portugués. Él nace en Lisboa en 1195 y recibe el bautismo el nombre de Fernando. En 1210 hubo una grave crisis de pubertad, ingresando entre los canónigos regulares de San Agustín después. En 1212 se traslada al monasterio de la Santa Cruz de Coimbra, en Portugal. Pasa a formar parte de la familia franciscana en 1220 a raíz de la visita de algunos hermanos que iban misionando hacia la zona de Marruecos. Entre 1220 y 1221, a finales de otoño y también marzo de 1221, él quiere irse de misionero a Marruecos.
En 1221 regresa a Portugal la nave en la que viaja porque es arrastrada por una tempestad. Al salir de Portugal lo arrastra la tempestad y naufraga en Sicilia. En 1221, para el 30 de mayo y entre el 30 de mayo y el 8 de agosto, participa en el capítulo general de Asís, terminado el cual lo destinan al eremitorio de Monte Paolo en la Romaña. En 1222, para el 24 de septiembre más o menos, pronuncia en Forlì el discurso que revela su sabiduría, hasta entonces desconocida, y se le confiere el oficio de gran predicador o predicador de la orden. Entre 1223 y 1224 es nombrado maestro de teología en Bolonia, con la aprobación de San Francisco de Asís, quien le dedica una muy breve pero sustanciosa carta, que ya hemos tratado en otros programas. Ya para entre 1224 a 1227 tiene un apostolado fuerte en la zona donde es Francia. Ya mientras, entre 1224 y 1225, predica Antonio el capítulo provincial de Arles, y es donde se aparece San Francisco estigmatizado. En 1226 es nombrado custodio de los hermanos de la región de Limoges. En 1227, a finales de este año, regresa de nuevo a Italia. Cerca de 1227, tal vez al final del año, es elegido ministro provincial del norte de Italia. Para 1230, en el capítulo de Asís, deja tal oficio. Luego, por asuntos de la orden, pasa unos meses en la curia pontificia, para regresar en otoño a Padua. En 1231, del 5 de febrero al 23 de marzo, predica en Padua la Cuaresma, con una predicación diaria, práctica hasta entonces desconocida. En este mismo año de 1231, desde la segunda mitad de mayo hasta el 13 de junio, San Antonio permanece en el eremitorio de Campo San Piero, cerca de Padua. El 13 de junio de 1231, por la tarde, Antonio muere a las puertas de Padua en el pequeño convento de los frailes situado en La Cella, junto al monasterio de las Clarisas. En 1232, el 30 de mayo, Gregorio IX canoniza a San Antonio en Spoleto. Como les digo, hermanos, es un muy breve recorrido de quién era San Antonio de Padua, cómo es que él caminó en este proceso de vida, descubriendo su caminar. Y nosotros, como les decía, lo recordamos como el gran taumaturgo de la orden, pero si observamos bien, también fue uno de los grandes maestros de teología, fue uno de los grandes predicadores de la orden. Tenemos coleccionados sus sermones, tenemos parte de lo que él predicaba durante estas largas predicaciones y durante este largo tiempo que duró en la zona de Francia, en el sur de Francia, predicando y tratando de convertir herejes. Tuvo algunos éxitos. De él recordamos algunos de los grandes milagros, de los grandes milagros de la orden, que con el favor de Dios en el programa iremos tratando. ¿Por qué? Porque San Antonio, al descubrir el camino de Francisco de Asís, decide dar un vuelco a su vida, dejarla a la vida clerical que estaba tratando de llevar en el monasterio de Coimbra y dedicarse por los pobres, optar por la gente sencilla. Y este impulso de Antonio lo hace que nosotros, los hermanos menores, lo tomemos como el santo patrono de las vocaciones. Y es por eso que es una de las razones por las cuales este próximo 13 vamos a recordar a San Antonio en el templo de San Francisco de Asís, para que conozcan qué es la vida franciscana y qué hizo que San Antonio se enamorara de este movimiento que en ese entonces era nuevo, pero que ahora, después de 800 años, no deja de llamar a muchos, acercarlos a esta vida de entrega en pobreza, en santidad, en humildad, como los ejemplos que vimos en el primer segmento de este programa y que hemos visto alrededor de este tiempo que hemos compartido con ustedes nuestra espiritualidad. Pero para pasar un poquito y darnos el salto, como les había dicho también en el segmento, que vamos a dar unas noticias en la orden. Hay una noticia interesante que nos comentaba Fray Miguel en el corte, que decía, bueno, el Papa Francisco se quiere llevar a todos. Tenemos un nuevo obispo. Fray Tadeusz Cusi es nombrado nuevo obispo por el Santo Padre. Es obispo coadjutor de la diócesis de Caga-Bandoro, con una superficie de 95,000 kilómetros y una población cercana a los 251,000, de los cuales
91.96% son 91.961 son católicos, con 20 sacerdotes y 20 religiosos. Esto está en la República Centroafricana. Él nació en 1951 en Polonia, pronunciando sus votos perpetuos y ordenado sacerdote en 1974. Es licenciado en Teología por el Instituto de Ciencias y Teología de las Religiones en París. Su ministerio sacerdotal ha sido, entre otros, vicario parroquial, maestro de novicios, párroco, maestro de postulantes, responsable de la Comisión para la Vida Consagrada, miembro del Consejo de Consultores de la Arquidiócesis de Bangui. Actualmente era maestro de postulantes y encargado de la formación en la República Centroafricana. Pues encomendamos a sus oraciones a Fray Tadeusz Kutsi, para que Dios lo acompañe y lo ilumine en esta tarea tan difícil que es llevar una diócesis, ser su pastor. Pero también tenemos en Fraternitas, en nuestro noticiero internacional de la Orden, tenemos algunos datos que queremos compartir con ustedes como parte de las noticias. Dice así: la Fraternidad de la Orden de Frailes Menores, ahora en cifras. Los hermanos menores hasta el 31 de diciembre del 2013 son 13.745, con 655 postulantes, 383 novicios, 1.386 profesos temporales, de los cuales 1.047 tienen opción clerical. Hermanos sin opción clerical son 126 y algunos que todavía no se deciden son 211, con 11.976 profesos solemnes, de los cuales 9.393 son sacerdotes, 59 diáconos permanentes, 424 hermanos con opción clerical y hermanos laicos 1.985, con 6 cardenales, arzobispos y obispos 109 y algunos hermanos que murieron durante este periodo del año fueron cerca de 302, con una presencia en más de 120 países distribuidos por todo el mundo, con fraternidades y con comunidades internacionales alrededor, y estos somos nosotros los hermanos menores, que seguimos pues ya con 13.745 al servicio de ustedes. Pero no se vayan, este es su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comunidad Radio trae para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. 14 y 15 de junio, 35 Encuentro de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo. Estarás de fiesta tú y todos los de tu casa. Asiste al Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez Moreno. Invitados especiales: el excelentísimo señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, padre Miguel Ángel Sánchez, padre Marco Zavala, de Mexicali, Evangelina Amaya de Mexicali y desde Ciudad Juárez Sergio Soto. Infórmate al 621-1558. 35 Encuentro de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo. Asiste con tu familia. 27, 28 y 29 de junio. El Movimiento Católico Nacional Cristo Rey te invita a su retiro de iniciación, empezando el viernes a las 7 de la tarde, en la parroquia San Isidro Labrador. Pide informes al 664-302-2084. Movimiento Católico Nacional Cristo Rey te invita. Del 7 al 11 de julio, Preseminario en Tijuana. Te esperamos en el Seminario Menor Cerro Colorado. Comunícate al 684-2830 con el Padre Ramón Sánchez o seminaristas Jorge Aguayo y Juan Carlos Delgado. Asiste al Preseminario de Tijuana del 7 al 11 de julio. 13 de julio, Previda Contemplativa para todas las jovencitas mayores de 16 años en el Monasterio Madres Brígidas. Infórmate al 689-0795 y 636-1255. Te esperamos. Coinonía Radio trajo para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. Coinonía Radio Cultural, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga.
¿Qué tal? Buenas tardes, noches, días. Buenas. Gracias por estar con nosotros, por dejarnos entrar a sus hogares. Un poco tarde, como siempre, tenía que celebrar la misa. Pero bueno, aquí estamos. Y bueno, pues ya Fray Edgar hoy nos estuvo platicando bastante sobre la figura de San Antonio de Padua. Y yo quiero aprovechar esta conexión para seguir comentando estos aspectos de la vida de la espiritualidad franciscana, de la vida de Francisco, que reflejan esta espiritualidad franciscana y que nos ayudan también a nosotros hoy. Dice Fray Miguel que quiere contar chistes, pero mejor que se espere, ¿verdad? Sí, la ratita. Se espera. Yo entonces compartir a propósito de San Antonio, no sé si, como no escuché porque venía de camino, no sé si Fray Edgar ya dijiste aquello que comentábamos a propósito de San Antonio, lo que aquel Papa dijo de Antonio. O sea, era para este segmento hablar ya más de San Antonio. Sí, okay. Sí, todavía no lo hemos comentado, eso que era el arca del testamento. Del Nuevo Testamento. No es el que lo dijo, creo. Pero entonces ya terminaste esa parte. Nada más hice una cronología. Una cronología de su vida como para presentarlo. Las noticias de la orden, que otra vez, como dijo Fray Miguel, ya nos quitaron otro fraile. Y los números que se publicaron en el Fraternitas, último, sobre cuántos somos en la orden. Sí. Seguimos. Y bueno, entonces entramos pues a esta parte de la espiritualidad franciscana, y yo les comento que ciertamente un carisma Dios se lo da como un regalo a un fundador. Y este fundador tiene esta genialidad de hacerlo, de transmitirlo, de hacerlo atrayente, no porque él lo quiera, sino porque lo vive de tal manera que muchas personas se van identificando con esta persona, con el fundador, y entonces ellos dicen, esto es lo que yo también quiero. Y bueno, esto le pasó a San Antonio. Yo no sé si comentaste cómo fue que San Antonio se hizo franciscano, pero lo que ahora voy a decir simplemente es de que cierto, el carisma Dios se lo da a una persona genial y él lo transmite, pero la verdad es que todos los que lo rodean, el núcleo de la primera comunidad, de la primitiva comunidad franciscana, de alguna manera también influyen y extienden este carisma. Y vamos, todo esto para decir simplemente que también San Antonio, siendo uno de los primeros, o sea, de las primeras generaciones de franciscanos, también dejó su huella en nosotros, sobre todo pensando que él ya era sacerdote. Él, a diferencia de los grupitos de frailes que se acercaron al inicio con San Francisco, aunque había algún sacerdote, pero para Francisco esto no era importante. Lo único que para Francisco era importante era que los hermanos sintieran este deseo, esta inspiración, inspiración divina, llegará a decir él, para vivir según la forma del Santo Evangelio junto con el hermano Francisco. De hecho, se sabe, ya lo hemos comentado aquí, que en la primavera de 1209, cuando el grupito todavía no llegaban a los 12, eran 11 por allí, entonces Francisco dice, hay que ir con el señor Papa, así le decían en ese momento, el Santo Padre, y presentarle nuestro proyecto de vida. Fue uno de los elementos de genialidad de Francisco, porque este deseo de vivir el Evangelio en sencillez, en pobreza, predicarlo, volver a salir a las calles, transmitir la palabra, ver la vida cristiana ya no desde la perspectiva cartonada de la liturgia medieval, sino en la frescura de volver a las fuentes originales, tomar el Evangelio y leerlo. Bueno, pues esto no era único, no era exclusivo de Francisco, era un movimiento que se venía sintiendo en la iglesia de aquella época, lo que le llaman en esta parte de la Edad Media. Entonces, era este fermento espiritual que existía, que Francisco cataliza por obra, pues, por un don de Dios. Y bueno, para decir entonces que también los que se integran en estos primeros tiempos en la comunidad, pues iban con esta inquietud. Pero repito, para Francisco no era importante si estudiabas o no estudiabas, si eras de familia noble o eras un campesino ignorante, no porque sea malo, simplemente porque, bueno, pues los campesinos, los siervos en aquella época no tenían estudios ni posibilidades de estudiar. De hecho, los nobles, hoy se sabe que no todos sabían ni siquiera leer ni escribir. Era algo especial para unas pocas personas privilegiadas que a veces las familias designaban. Entonces, cuando entra San Antonio, a la orden, cuando se quiere hacer franciscano, él también con el deseo de seguir el ejemplo de los 5 primeros mártires de Marruecos,
pero pues Dios no se lo concede porque lo tenía destinado para otra cosa. Termina en Italia y después termina en aquel famoso capítulo de 1221 famoso para los franciscanos. Un capítulo que llamábamos el capítulo de las esteras. Esteras, o sea, tipo petates, donde los frailes no tenían dónde hospedarse, y en torno a la capillita de la Porciúncula, donde nace la orden, donde Francisco recibe esta inspiración que es determinante para su vida, de ir a predicar, etcétera, sin llevar, en fin. Entonces, en torno a esta capillita, pues los frailes empiezan ahí a hacer campamento, prácticamente, es de lo que se trata. Entonces, con paja, con hojas, con ramas, con lo que sea, hace una especie de vivac ahí y se ponen ahí a celebrar este famoso capítulo, esta reunión, en donde comparten un poco la experiencia que habían vivido los que venían de lejos, estudian cómo organizar mejor la orden en lo que sigue. Perdone, es como una alergia que me está picando la nariz. Y bueno, allí Antonio encuentra a Francisco. Lo destinan a una provincia del norte, a la zona de Venecia. Justamente después él morirá en Padua, por eso lo conocemos como Antonio de Padua. Pero él cuenta la historia que pues cuando él se va, él tenía este sueño de ser mártir. Entonces lo destinan a un sitio allí, no conocía a los frailes, y los frailes italianos tampoco lo conocían a él, aunque estaban ahí de varias partes del mundo, pero no lo conocían, no sabían quién era. Sabían que era sacerdote, un joven sacerdote, y nada más. Resulta que cuenta la historia que en esas fechas hubo una ordenación de franciscanos y dominicos, y le tocó a un franciscano dar la predicación, dar una especie de sermón en toda la iglesia, con toda la iglesia reunida. Pero ese día el famoso franciscano no llegó, no sabemos qué sucedió, si se enfermó o algo, el caso es que no apareció. Y el guardián del convento donde estaba San Antonio, pues como le falló el predicador, le dijo a Antonio: a ver tú, al cabo tú eres sacerdote y algo estudiaste, ay, di algo, a ver. Perdón, Éntrale, Fray Edgar, porque voy a estornudar. Sí, el ministro le dice: bueno, ve, adelante tú, y él pues dice: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo? Pues bueno, que Dios y el Espíritu Santo nos iluminen. Sube ahora sí al podio, sube a hacer la predicación, y maravilla a todos con la facilidad y con la sencillez con la que utiliza la Sagrada Escritura para poder elaborar un sermón bien estructurado, bien hecho. A grado tal de que pues fue una sorpresa absolutamente para todos. Nadie se esperaba que este Antonio, que había sido un náufrago de Sicilia y que había llegado por casualidad ante este ministro, fuera una persona tan inteligente y tan preparada como lo era en esa época. Eso, y sobre todo el conocimiento inspirado de la Sagrada Escritura, al grado que, como dice Fray, o sea, le dice la historia, todos se quedan fascinados. Y entonces descubren este tesoro que había en él. Y a partir de ese momento, pues lo dedican a la predicación y a la enseñanza. De hecho, ahí tenemos una carta de San Francisco en la que él dice que autoriza al hermano Antonio, su obispo, dice: doy permiso a mi hermano Antonio, a Fray Antonio, mi obispo, él le decía a su obispo, por letrado, por lo que sabía, a que enseñara teología a los hermanos, con tal de que el estudio no apague el espíritu de la santa oración y devoción. Entonces, podemos imaginar lo que la figura de Antonio, su amor a la Escritura, su capacidad, su creatividad, su ingenio, su manera de organizar las cosas y de predicar, influyó en las primeras generaciones de franciscanos, al menos en esta parte del norte de Italia, al grado de que pues se queda muy marcada en la espiritualidad franciscana este amor por la Sagrada Escritura, que se va a ir viendo a lo largo del tiempo con otras figuras que van a surgir en épocas posteriores, como San Bernardino de Siena, San Alberto Sarteano y otros hasta nuestros tiempos. Entonces, ¿pero de dónde nace este amor también por la Escritura, por el Evangelio? No, pues simple y sencillamente de que la vida de Francisco quiso ser, y de los primeros hermanos siempre, se supone que también nosotros hoy, quiso ser ante todo una especie de vida radical fundada en el Evangelio de Jesucristo. Para Francisco el Evangelio era la base, esa era su regla. Es algo interesante porque de pronto nosotros, en nuestros tiempos, digo no solo nosotros los frailes, sino nosotros, la iglesia en general, nuestras épocas, somos llorones.
y somos cobardes. Andamos viendo a ver quién hace cosas y andamos buscando novedades, a ver quién dice y quién no dice y quién deja de decir y de pronto nos ponemos tristes porque allá el periódico dijo de que el papa esto, de que el obispo lo otro, de que aquel sacerdote, de que la catequista. Nos andamos fijando en lo que los otros hacen o dejan de hacer y esto no nos permite concentrarnos en lo que Dios nos llama a nosotros. En la época de Francisco, él mismo dirá, nadie me decía lo que tenía que hacer y el Altísimo mismo me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. Y dice él, y yo lo hice escribir en pocas y sencillas palabras. Esto ya, cuando hablábamos del testamento de Francisco, muy a los inicios, hace casi un año más de nuestro programa, ya lo habíamos meditado, lo habíamos compartido. Hoy solo lo recuerdo porque de pronto cuando hablamos de la espiritualidad franciscana siempre recurrimos a ciertos tópicos de uso común, que si era pobre, que si era alegre, que si hablaba con los animalitos, que si no sé qué. Que si hacía milagros, ese es otro muy común. Que si hacía muchos milagros y no sé qué. Y bueno, son temas que pueden ser, no sé, motivadores para personas con una fe sencilla, o más bien dicho, con una fe superficial que no está comprometida. Y no reflejan lo que supuso en realidad el camino de vida, la opción de vida que Dios le concedió sentir, desear y buscar al hermano Francisco. La vida según el Evangelio. Pero no se vayan, se nos está terminando el tiempo, sirve que estornudo bien, al rato volvemos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. ¿Qué tal, mis hermanos? Les habla John Carlos y Alex, el Negro de la Cruz, de John Carlos Man. Y de verdad que estamos contentísimos de poder hablar con ustedes, invitarlos a que sigan mirando su programa UCAT por Koinonia Radio. ¿Sí, no? Sí, muchas bendiciones, apoyemos la música católica. Dios lo bendiga. El acontecer de la Iglesia, su noticiero. Información de interés generada en la Arquidiócesis de Tijuana. Cada viernes por Koinonia Radio, www.tjcatólico.com. Mantente informado en el acontecer de la Iglesia. Qué aburrida estoy. No te aburras, escucha Koinonia Kids. Todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en tjcatólico.com. Programación infantil desde la Arquidiócesis de Tijuana. Acompáñanos. Koinonia Radio Cultural, una opción diferente en la radio hace posible la libre expresión a través de la cultura. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Y bien, aquí estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Espero que no se hayan espantado con mis estornudos. Es alergia. Pero bueno. Ay, Dios mío. No. ¿Qué pasó? Hoy quiere contar chistes, pero bueno, vamos a cerrar esta parte de la espiritualidad franciscana. Entonces, decía, para Francisco, pues, Dios le inspira este deseo de seguir el camino del Evangelio y hacer del Evangelio su forma de vida. Entonces, al final de cuentas, esto es lo que va a caracterizar a todo creyente. Tarde o temprano, el que decide o quien decide, hombre o mujer, hacerse responsable en su fe,
pues va a tener que empezar a dejarse interpelar por el Evangelio, o sea, y sabemos que el Evangelio, los evangelistas buscan el Evangelio, la palabra de Dios busca enfrentarnos, ponernos en contacto con el Dios vivo. Entonces él asume su propia responsabilidad y pues le sucedieron a él varias experiencias que lo fueron encauzando siempre a esto, pero al final de cuentas para Francisco su pasión era buscar, descubrir, imitar a Jesús, tratando de revivir de alguna manera en su tiempo, en su momento, los gestos que Jesús hizo, que vemos que hace en el Evangelio. Entonces para él todo lo que el Evangelio decía de Jesús sobre amar, perdonar, no llevar dos túnicas para el camino, etcétera, o sea, viajar light, viajar ligero por la vida, tener esta actitud de peregrino, de itinerante, todo esto se convirtió para él en su estilo de vida. Y no solo, Francisco también, es impresionante cómo él, que en una época en la que no había libros, no tenían, la gente en realidad ni sabía leer, entonces la única manera como podían estudiar o profundizar la palabra de Dios era en la liturgia y después escuchando las predicaciones pues bien hechas de quienes predicaban bien. Pues sí, y eran pocos en realidad. Muchos pocos. Lo que hacían era que se las copiaban. Ahora sí se las fusilaban de otros. Simplemente leían las reflexiones de los padres de la iglesia. Además de que esto de la misa diaria no existía tal como hoy. Esto es el fruto de unos concilios posteriores, o sea, de una manera de ver, de valorar la vida en la iglesia muy posterior. Y entonces es muy seguro, lo más probable es que Francisco escuchaba, sea en la lectura de la liturgia de las horas, que en la Eucaristía el Evangelio, y un poco con la actitud de María que él tuvo, Dios le inspiró, no sabemos, o sea, fue su genialidad, su manera responsable de acoger la palabra, la meditaba. Y también seguramente sucedía que, como dicen los biógrafos, que cuando los hermanos iban en camino, porque bueno, ellos hacían mucho esta experiencia de itinerancia, a veces se detenían a comer algo, o iban y pedían y luego se reunían y entre todos compartían, que a aquel le dieron un pan, al otro le dieron un poco de vino, al otro le dieron un plato de sopa revuelta con no sé qué, lo venían, lo ponían en común, lo revolvían todo y se lo repartían y lo comían. Y dicen que después de esto a Francisco le gustaba platicar, comentar cosas de Dios. Seguramente, yo me lo puedo imaginar, que con los hermanos les preguntaba, ¿tú qué piensas de esto? ¿Tú qué sientes de esto? Es decir, muy seguramente, o muy probablemente, por no decir de más, hacían algo así como una especie de lección divina en camino, de lo que sucedía, o sea, de las experiencias que iban viviendo, de lo que a veces recordaban del Evangelio de ese día, o de la lectura de la liturgia de las horas, que rezaban todos los días, aún en camino, y era así como Francisco y los hermanos van siempre apreciando, valorando y haciendo del Evangelio su estilo, su forma, la regla de su vida. Y repito, entonces aquí seguramente Antonio tuvo un papel importante en la formación de las primeras generaciones de sacerdotes ya franciscanos, es decir, de hermanos que entrando a la orden sin ser sacerdotes, después son destinados a estudiar y a prepararse para después ejercer el ministerio sacerdotal. También aquí hay que decir, es como una nota curiosa, que en ese tiempo el ser sacerdote o no era entre los primeros franciscanos y los primeros dominicos, la finalidad no era tanto celebrar misas a destajo como ahora se hace, porque eso no existía esa mentalidad. La finalidad era poder predicar la palabra con la autoridad que según el Concilio IV de Letrán 1215, a partir de esa fecha de 1215, la autoridad que el obispo podía dar o delegar para predicar. A partir de ese momento nadie podía predicar si no eran examinados en la doctrina, y entonces podían recibir autorización de parte de los obispos o del ministro provincial o del ministro general en el caso nuestro, y provincial y general en el caso nuestro, para que pudieran predicar. Era interesante esa cosa, porque ahora según estudiamos tanto, pero tanto que después no sabemos hablar, no sabemos transmitir. Pero bueno, y es cierto que para Francisco no era importante técnicas de comunicación,
sino tener esta experiencia de Dios, esta pasión por Jesucristo, que hacía que a lo mejor las palabras no eran tan esenciales, o el modo de hablar no era tan esencial como el sentido, es decir, la experiencia que se transmitía a la hora de la predicación. Entonces, para nosotros cristianos de nuestros tiempos, de estos tiempos, del siglo XXI, entonces se convierte siempre en un grande reto, también para nosotros, asumir nuestra fe con responsabilidad. En realidad, Dios nos da por distintos medios todo lo que necesitamos para irlo conociendo y sobre todo para irlo siguiendo. En medio de una marea de propuestas y de maneras de ver la vida, de maneras de interpretar incluso aspectos de la fe, lo importante no es perdernos en las ramas, sino ir siempre a lo que es esencial. Y lo esencial estará siempre, ¿qué dice el Evangelio? ¿Qué dice Jesús aquí? ¿Qué me está pidiendo a mí? ¿O qué me hace sentir a mí? Y yo, ¿cómo le voy a corresponder? De ahí parte todo. Lo demás son ayudas, son complementos, pero lo importante entonces será siempre poner qué es lo primero, y luego de ahí viene lo segundo y lo tercero y lo que siga. Lo esencial será siempre asumir con responsabilidad esta llamada personal que tenemos todos como bautizados, de acoger la palabra del Señor, de meditarla y de siempre preguntarnos qué pide Jesús o qué está diciendo, qué me está diciendo a mí este trozo del Evangelio o de la Biblia, de la palabra de Dios, o este acontecimiento histórico que está sucediendo, que me es donado, que nos ha sido dado en estos tiempos. Y entonces entender también como Francisco que cualquiera que intente vivir así la vida del Evangelio estará llamado a ponerse en disposición, o sea, es que me viene en italiano, van a decir que qué ridículo, ¿no? Pero dice, rendersi disponibile, dice, o sea... Ponerse disponibles, estar presentes, aptos para... Sí, o sea, dar tu disponibilidad, eso. Dar tu disponibilidad, parte de tu tiempo, parte de tus conocimientos, parte de lo que tú eres, para transmitir, o sea, para compartir con quien sabe menos, con quien puede menos. Y también, bueno, de ahí vendría pues esta llamada, esta responsabilidad de también nosotros ir profundizando, quien tiene tiempo, capacidad, quien tiene el don, ir profundizando en la fe para poder dar razón de la misma y poder transmitir con convicción, con coherencia este mensaje, esta vida, que es la vida según el Evangelio, que en realidad no es otra cosa la vida cristiana. No son dogmas, no es nada, es una relación personal con la persona de Jesús, dejarnos siempre conducir, cuestionar por Él y tener la actitud de vivir como discípulos, siempre en camino detrás del Maestro, sirviendo allí donde Él nos envía. Continuaremos pues con estos temas más adelante. Hoy quiero aprovechar para saludar a Carlos Roberto, que nos está escuchando desde La Paz, y que a propósito, cuando estábamos hablando de San Antonio, mandaba una precisación, y sí es cierto, San Antonio de Padua pertenecía a los canónigos regulares de San Agustín. Es otra institución, otra forma de vida consagrada de la Iglesia. Ellos eran sacerdotes que decidían vivir bajo una regla no monástica, sino simplemente vivir en común, estudiar, profundizar y poder servir mejor en la Iglesia. Y bueno, él sale de este convento, de este, vamos a decirle monasterio, pero no eran monjes, eran canónigos regulares, eran sacerdotes regulares. Regulares viene de regla, que se sometían bajo una regla, vivían en común. Y bueno, pues el ideal no era la contemplación como los monjes o solo la predicación como después los mendicantes, sino pues una vida más tipo conventual. Estudio, oración, sí, y también predicación, una predicación lo mejor preparada que fuera posible. Entonces, gracias a Carlos Roberto que nos escucha, y saludos a todos los que nos están escuchando. Y ahora sí, para que no me vayan a fusilar. Los postulantes mandan muchos saludos y que gracias por ayudarles en el examen de mañana. Ayudarle, bueno, si hubieran estudiado, el Espíritu Santo iluminaría, pero bueno, de todas maneras vamos a pedirle al Señor que los ilumine. Y Fray Miguelón, que quiere contar un chiste, a ver si todavía alcanza. A ver, Fray, chiste. Chiste. Me pescaron jugando al solitario. Ay, Dios mío, Fraile. Ándale, que se te está acabando el tiempo. No, hombre, se va.
Nada más antes de que se vayan, un aviso, me dicen los de Renovación, del Grupo Renovación, que el sábado 14 y domingo 15 va a haber una reunión en el auditorio. Están cordialmente invitados. Y bueno, unos chistecitos antes de que nos acabe aquí el champú. Un capitán le pregunta al marinero, ¿sabe usted nadar? Sí, señor. ¿Dónde aprendió? El marinero se queda pensando y dice, pues en el agua, señor. Ay, qué caray. Van dos universitarios en el tren y entonces dice uno, ay, caray, me entró un carboncillo al ojo. Y le contesta el otro, no seas tonto, eso es un tren eléctrico. Entonces es un voltio. Qué la... Ay, no. Le dice Dios a Noé, ¿ya tienes el arca preparada? Claro que sí, señor, y le he metido pimentón, orégano, albahaca, no es moscada. Señor, serás cabezón. Te dije que especies, no especies. Por 2 por especie. Ay, Dios mío. Bueno, ahí quedaron. Muchas gracias. Bueno, para la próxima semana. Un saludo a Verito Osuna, a la hermana Vero que nos está escuchando desde Nogales. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias. Paz y bien. Esto fue todo en el programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Esperamos contar contigo en el siguiente programa. En esto es en lo que podemos gloriarnos, en nuestras flaquezas y en llevar a cuesta cada día la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y hasta la próxima. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.